Hola a todos fotógrafas y fotógrafos, soy Juanma Peral y hoy en Fotoinfo os vamos a traer una comparativa muy interesante de dos objetivos especialmente pensados para fotografía de naturaleza y de deportes, es decir, para fotografía de sujetos que están lejos. En concreto son este Olympus 100-400 mm que veis aquí, recién lanzado, y este Panasonic 100-400 mm que nos ha dejado Ruth, una seguidora de Fotoinfo. Ahora os dejo abajo su Instagram para que la podáis seguir porque tiene fotos muy pero que muy interesantes. Como veis, son objetivos muy ligeros al ser de formato micro 4 tercios y compactos, teniendo en cuenta que equivalen a un 200-800 mm en formato full frame, que son objetivos mucho más grandes que estos que veis aquí. No olvidéis, por favor, darle al botón de suscribir y a la campanita para ver todos los vídeos que se suban al canal y vamos a verlo. Este objetivo recién lanzado por Olympus es el segundo teleobjetivo que anunció en su roadmap. El otro es el 150-400 mm f4,5 Pro, que aún no ha salido, saldrá a final de año. El otro es un objetivo que tiene el diafragma más abierto, es fijo, es 4,5 en todas las distancias focales del zoom, mientras que en estos el diafragma es variable. En el caso del Olympus empieza en f5 a 100 mm y en Panasonic a f4 a 100 mm, es decir, es al menos en teoría un poquito más luminoso a 100 mm. Pero el diafragma máximo, más abierto cuando está en 400 mm, es igual en los dos casos, es de 6,3. Bueno, parece que por fin Olympus se ha decidido a sacar un objetivo que muchos estábamos esperando para fotografiar animales, naturaleza y deportes. Es algo para lo que el sistema micro 4 tercios está muy bien, la verdad, viene muy bien porque como el sensor es más pequeño, hace que con un objetivo similar tengas más aumentos, que es algo que en fotografía de animales casi siempre necesitamos más aumentos. Panasonic lanzó un objetivo similar hace ya 4 años, en el 2016, ha tenido bastante éxito y Olympus hasta ahora no tenía nada así. Muchos, como digo, lo estábamos esperando y por fin parece que se han animado, quizá un poco tarde ahora que Olympus anuncia que va a vender la marca, pero parece que se ha dado cuenta de que micro 4 tercios es muy indicado para fotografía de animales, para fotografía de sujetos lejanos y también para fotografía de viajes. En cuanto a su construcción, ambos objetivos son bastante sólidos. Como podéis ver, la parte exterior es sobre todo principalmente metálico, no de plástico, y tanto las anillas de enfoque como las del zoom son metálicas y rugosas, no son de un material, por ejemplo, de goma que se pueda desprender o se pueda estropear con el tiempo. El Panasonic, en colaboración con Leica, también tiene una construcción muy similar, también sólido y metálico principalmente. Vamos a ver más detalles de cómo son estos objetivos en la prueba de campo. Bueno, pues como veis ya estamos en el campo, que es el mejor sitio para probar este objetivo. Son objetivos, tanto este como el de Panasonic, pensados sobre todo para la fotografía de naturaleza, para la fotografía de fauna y de deportes, fotografía de sujetos que están lejos y por lo tanto necesita bastantes aumentos. La ventaja de este tipo de objetivos es que al ser de formato micro 4 tercios, los dos son muy ligeros y por tanto se pueden llevar a pulso. Se pueden usar a pulso incluso en la máxima distancia focal que tienen. En los 400 mm lo podemos usar con una buena estabilización a pulso, no hay problema. No necesitamos el tener que ir cargados con el trípode a todas partes. Este objetivo Olympus ha decidido no incluirlo en su gama Pro, como donde estaría por ejemplo el 300 mm f4. Son objetivos similares en cuanto a peso y a dimensiones, igual de largos prácticamente, aunque el 300 mm f4 es bastante más caro, prácticamente el doble que este, y no tiene, esto es lo que ganan es la versatilidad del zoom, la versatilidad de poder usar toda esa amplia gama de distancias focales, desde 100 a 400 milímetros, un poquito más de alcance porque llega hasta 400 milímetros en lugar de 300 milímetros como el f4,
pero aunque no es un objetivo, como digo, de la gama Pro, sí que está sellado a la intemperie, a la humedad, al polvo, y el Panasonic también. Por lo tanto, ambos objetivos los podemos utilizar en el campo sin problemas, sin temor a las incidencias meteorológicas. En cuanto a su calidad, obviamente están por debajo del 300 mm f4 de Olympus o del Panasonic 200 mm f2.8, incluso si estos los usamos con multiplicadores, ofrecen más calidad que estos zoom de Panasonic o de Olympus, pero sí que hay que reseñar que la calidad es bastante aceptable, es decir, no tiene apenas aberración cromática, no hay flare cuando fotografiamos a un sujeto que está a contraluz o en la zona de enfoque y desenfoque no se aprecia aberración cromática, y la calidad luego lo vamos a ver en fotos más detenidamente, pero la verdad es que es muy decente para poder utilizarlo, excepto, pues eso, si vas a hacer fotografías en sitios donde hay poca luz, entonces sí necesitarás el diafragma más abierto que tienen el Panasonic 200 mm o el Olympus 300 mm, o si quieres el máximo de calidad posible, que lógicamente estos zoom no llegan al de esos objetivos. En cuanto a sus capacidades macro, la verdad es que son bastante interesantes. Ambos pueden enfocar hasta 1,3 metros, es muy cerca, la verdad, y está muy bien para fotografiar sujetos como insectos, lagartijas, etcétera, que no nos dejan acercarnos mucho, y con una relación de aumentos que es un poco diferente, y eso es curioso, porque en Olympus llega hasta 0,57 por y en Panasonic a 0,50 por. El de Olympus aumenta un poco más en el modo macro, en el más cercano, pero luego vamos a ver, ahora vais a ver en fotografías que tampoco se nota tanto, la verdad. Como digo, son objetivos ambos que se pueden utilizar muy bien para fotografía macro. Para compararlos vamos a utilizar este sujeto, unos frutos de madroño que están en plena maduración, como veis, por eso están tan rojos y tan bonitos. Vamos a hacerlo con el máximo de distancia focal de cada objetivo, para asegurarnos que tenemos el máximo de aumentos, es decir, en 400 milímetros, y la distancia mínima de enfoque para asegurarnos de que vamos a usar el máximo macro que pueda dar cada uno de ellos. Empezamos en primer lugar con el macro al que puede llegar el Panasonic, que como hemos dicho llega a 0,5 por, es decir, un centímetro en la realidad equivaldría a 0,5 centímetros en la imagen, es esto que veis aquí. De ahí pasamos a Olympus, que tiene un poquito más de aumento, fijaos, a 0,58 por, es un poquito más que el Panasonic. Y para comparar vamos a hacer la fotografía también con un objetivo macro, que es el 50 mm f2 macro de Olympus, que llega a una relación de tamaño de 1 a 1, es decir, un centímetro en la realidad equivaldría a un centímetro en el tamaño final del sujeto, en el tamaño final de la imagen, perdón. Aquí podéis ver cómo es bastante más grande, es como el doble que los demás. El segundo motivo que vamos a comparar es esta rosa que veis, que aquí está capturada en vídeo. Vamos a ver las fotografías en primer lugar a 100 milímetros para que veáis cómo es esta rosa a tamaño completo. Y ahora vamos ya con el macro, así se vería fotografiada con el Panasonic a 400 milímetros. Ahora vamos a hacer un zoom sobre la imagen para que veáis la calidad que tienen estos objetivos en el de Panasonic, y ahora zoom en el de Olympus. Vamos a ver más adelante la calidad de los objetivos, una comparativa de calidad, pero para que veáis que son objetivos que podéis aumentar la imagen bastante y, como veis, dan muy buen resultado. Así sería la fotografía con un objetivo macro, con el macro que hemos hablado antes, el 50 milímetros, que es, como hemos dicho, en torno al doble de tamaño de imagen que con los otros, que con los zoom 100-400 que estamos evaluando aquí. Y ahora con este último sujeto, con esta rosa blanca, vamos a ver por qué ocurre esto. Es decir, por qué si los dos llegan a 400 milímetros y en teoría enfocan a la misma distancia mínima, la relación de macro es diferente, uno tiene más aumentos que otro. En las pruebas de campo he podido constatar que esto ocurre porque el Olympus te deja acercarte más, como veis aquí. Te puedes acercar más al sujeto, unos centímetros más, que son lo suficientes para que tengas ese poquito de relación más, ese poquito aumento más comparado con el Panasonic. Al ser ambos objetivos de formato micro 4 tercios, son compatibles con cualquier cámara con este tipo de sensores. Es decir, que la Olympus se puede montar en una cámara de Panasonic y al revés. El objetivo de Panasonic se puede montar en una cámara Olympus como esta que veis aquí. Sí que hay que decir que además mantienen muchos de los automatismos que las hacen a estas cámaras bastante interesantes. Por ejemplo, el Pro Capture lo mantiene también el disparo de alta resolución en el que va moviendo el sensor, eso también, aunque utilices un objetivo de la otra marca, se puede hacer. Hay alguna cosa que no se puede hacer, por ejemplo,
En Olympus no puedes hacer el apilado de enfoque, eso solamente se puede hacer con algunos objetivos, ni siquiera con todos los Olympus, y con el de Panasonic no se puede. Pero como digo, son compatibles para el 90% de las funcionalidades de la cámara. Sí que es verdad que tienen algunas diferencias más, por ejemplo, algo que diferencia a los objetivos de Panasonic y de Olympus es que los anillos rotan al revés, es decir, para aumentar el diámetro, para aumentar la distancia focal, para aumentar los milímetros y los aumentos que tengo, en el objetivo de Panasonic tengo que rotar el anillo a la derecha, mientras que en el de Olympus tengo que rotarlo a la izquierda. Con el enfoque pasa lo mismo, por lo cual puede que nos cueste un poco adaptarnos si pasamos de una marca a otra. También es cierto que se puede personalizar en el cuerpo, en los cuerpos de cámara, se puede hacer que los anillos vayan al revés, con lo cual esto se solucionaría también. Otra diferencia es el parasol. El parasol de Panasonic lleva un tornillito aquí, como veis, tiene un mini parasol integrado ya, de hecho, este de aquí, y luego el parasol más grande se pondría y se aprieta con el tornillo. Esto es algo muy extraño que Panasonic no suele hacer en sus objetivos, de hecho creo que es el único que tiene este sistema de fijación del parasol. El de Olympus es más tradicional, del tipo de girar hasta que haga clic y ya estaría el parasol situado. ¿Qué más diferencias hay entre los dos? Pues una bastante significativa es el bloqueo de la distancia focal. Esto hace que cuando vamos andando, por ejemplo, por el campo para hacer fotos, es bastante normal que el objetivo acabe extendiéndose hasta el máximo, ¿vale? Tanto Panasonic como Olympus lo solucionan con un bloqueo de la distancia focal para que no ocurra esto. En el caso de Olympus es este botón que veis aquí, ¿vale? Que no se puede activar, como veis, en 400 milímetros, solamente se puede activar cuando está en 100 milímetros, ahora ya se podría activar, y ya no puede variar la distancia focal. Y en Panasonic es este anillo que veis aquí, con la posición de lock y unlock, bloqueo y desbloqueo. Y la ventaja del de Panasonic, aparte de que para mí es más sencillo de usar, yo creo, porque está aquí directamente, no tienes que buscar en el lateral del objetivo, y además en la mano izquierda, que es con la que suele sujetar el objetivo también. La ventaja fundamental, aparte de eso, como digo, es que lo puedes fijar en cualquier distancia focal. No tiene por qué ser solo en 100 milímetros. Por ejemplo, lo podemos fijar en 200 milímetros. Si queremos hacer fotografía a un sujeto y sabemos que la distancia focal debe ser X, la que sea, podemos fijar el objetivo en esa distancia y que no se mueva. Es algo bastante útil. En cuanto a la usabilidad o ergonomía de ambos objetivos, vamos a ver en primer lugar los botones. Los dos objetivos tienen 3 botones que regulan las mismas funciones en el lado izquierdo del objetivo, y además esos 3 botones están colocados en el mismo orden, con lo cual pasar de uno a otro objetivo, por ejemplo, no sería demasiado complicado. El primero es el selector de la distancia de enfoque, el segundo es el botón para elegir si quieres enfoque automático o enfoque manual, y el tercero es para activar o desactivar la estabilización de imagen en el objetivo, y en el caso de Panasonic en el objetivo y en la cámara también. Vamos a ver cada uno de ellos. En el primero, en el limitador de la distancia de enfoque, Panasonic tiene 2 posiciones, uno que utiliza toda la distancia de enfoque cuando pierde, es decir, cuando pierde un sujeto o lo quiere enfocar por primera vez, recorre todo desde 1,3 metros hasta infinito, o puede seleccionar que solamente haga desde infinito hasta 5 metros. Para fotografiar sujetos que estén lejanos, aves, animales, etcétera, es lo más recomendable, es lo que normalmente vamos a usar. En Panasonic, en cambio, tiene tres posiciones ese botón. La primera sería la de full, que es la del centro, es decir, igual que en el de Panasonic, enfoca desde 1,3 metros hasta infinito. La que está más cerca de nosotros enfoca desde 6 metros hasta infinito, es similar a lo que tiene Panasonic de 5 metros a infinito, en Olympus de 6 metros a infinito, y Olympus tiene una opción más que puede ser bastante útil, que es de 1,3 a 6 metros, es decir, para fotografiar sujetos, para fotografía de macro, por ejemplo, no queremos que cuando se vaya el enfoque
vuelva a hacer todo el recorrido hasta infinito y vuelva, solamente iría hasta 6 metros y volvería, con lo cual el enfoque lo readquiere más rápido. El botón de abajo, el de seleccionar autoenfoque manual, enfoque manual o automático, este es igual en los dos, no tiene ninguna diferencia. Y el tercero, el botón de estabilización de imagen, este sí que funciona diferente en los dos, tienen solamente la función de on-off, pero cómo se comunica con la cámara y lo que hacen son diferentes, también lo vemos. Otra de las diferencias importantes entre ambas marcas es cómo gestionan la estabilización de imagen de los objetivos y de las cámaras. Hay que tener en cuenta que ambos objetivos están estabilizados, tienen el botón para activar o no la estabilización de imagen en el propio objetivo, pero funcionan de forma diferente cuando se unen a una cámara. Es decir, en Panasonic lo que nosotros activemos aquí o desactivemos va a influir sobre la cámara. Es decir, nosotros si quitamos el botón de estabilización de imagen, haremos que la cámara tampoco lo esté utilizando. Por tanto, no habrá nada de estabilización de imagen en nuestras fotos. Mientras que en Olympus esto no es así. El botón de estabilización de imagen que está en el lado izquierdo lo podemos activar o desactivar, pero solamente influye en el objetivo. Por tanto, podemos elegir utilizar el de la estabilización de imagen en el objetivo solamente, en el objetivo y en la cámara, solo en la cámara o ninguno. Para ello hay que seleccionar tanto en el objetivo como en la cámara. Es un poco más lento a la hora de seleccionar lo que quieres, pero es verdad que es más versátil que el de Panasonic. Hay que tener en cuenta además que no tiene Sync IS, no tiene sincronización de la estabilización de imagen con la cámara, por lo cual la estabilización del objetivo va por un lado y el de la cámara por otro, y en algún caso puede que choquen entre sí, puede que se note algo raro cuando estamos haciendo las fotos. En los objetivos Pro de Olympus sí que están sincronizados. El 300 mm f4, por ejemplo, que tiene estabilización de imagen, como es Pro, ese sí se está sincronizado con la cámara y trabajan al unísono los dos. En este caso, como digo, no es así. Aún así, recomiendo, si tenéis una cámara Olympus, utilizar los dos estabilizadores, el del objetivo y el de la cámara. Normalmente los resultados son mejores que si utilizáis uno solo. Anda. Un herrerillo. Dadme un segundo que ahora vengo. Una de las diferencias sobre los botones es que en el objetivo de Panasonic y Leica van unidos al pie de trípode, con lo cual si cambiamos la posición en la que ponemos la cámara, los botones siempre van a estar en el mismo lado, como veis aquí, también giran, de tal forma que siempre están en el mismo sitio a la izquierda del objetivo. Esto es algo muy ingenioso por parte de Leica y de Panasonic, que no suelen tener la mayoría de objetivos. Por ejemplo, el Olympus se comporta como el resto de objetivos, en el que los botones son independientes del anillo del trípode, de tal forma que, como veis, según como usemos la cámara en uno u otro formato va a cambiar. Y es más, puede llegar a darse el caso de que coloquemos la cámara en una posición tal que nos tape el acceso a los botones, que sea un poco complicado. A cambio, una cosa que para mí tiene a favor el objetivo de Olympus es que el pie de trípode es compatible con Arcaswiss. Directamente puedes acoplarlo a una rótula Arcaswiss sin necesidad de ponerle una zapata rápida ni nada por el estilo. Es mucho más rápido, más cómodo, sobre todo si tenéis, como digo, rótulas que sean de este tipo. Cuando hacemos fotografías con teleobjetivos tan largos, que llegan a tantos aumentos, en este caso a 800 milímetros equivalente, siempre recomiendo el uso de una empuñadura de disparo vertical, como esta que veis aquí. Eso te permite, por un lado, sostener mejor la cámara con tu mano derecha, mientras que con la izquierda vas a intentar mantener la cámara lo más estable posible. Te da un agarre mucho mejor con la mano derecha, como digo, y además también te facilita a la hora de empuñarlo en disposición vertical. Hay que tener en cuenta que, sobre todo si vamos a usarlo para hacer seguimiento de aves en vuelo, eso a veces es complicado. Intentar encontrar un animal cuando tienes tantos aumentos en el visor cuesta un poco. Por eso a veces podemos utilizar alguna ayuda como por ejemplo la mira E1 de Olympus, que se coloca aquí arriba y nos permite poder encuadrar al sujeto mucho más fácil y hacer el seguimiento mientras está volando, por ejemplo.
una cosa muy interesante también, si tenemos que fotografiar a sujetos que estén muy lejos, animales que están en la otra punta de una charca, por ejemplo, es que con este objetivo se pueden utilizar los multiplicadores de Olympus, tanto el 1,4 como el 2x. En el Panasonic no. Panasonic no se pueden utilizar los multiplicadores de la marca. En Olympus sí, es una ventaja, es una de las ventajas que tiene este objetivo con respecto al de Panasonic. Si usamos el 1,4x, se convierte en un 560 milímetros, es decir, un 1100 equivalente más o menos. Si usamos el 2x pasa a ser un 800 milímetros, que es la burrada de un 1600 milímetros equivalente, esos son como 32 aumentos, una barbaridad, es como si hiciéramos ya fotos de digiscoping, con un objetivo que, como digo, se puede usar a pulso, es algo sorprendente. Bueno, pues si usamos el 2x, uno de los problemas que vamos a tener es que, claro, el diafragma pierde 2 pasos de luz, de f6,3, que es el más abierto que tiene a 400 milímetros, pasaría a ser f12. ¿Eso qué quiere decir? Que f12, f13. Ya vamos a tener difracción en la foto, es decir, a partir de f11 con este tipo de sensores, con los sensores de micro 4 tercios, se suele notar una pérdida de calidad por la difracción. Si ponemos el multiplicador 2x, aunque usemos el diafragma más abierto del todo, lo vamos a apreciar esa pérdida de calidad, por lo cual lo recomendaría solamente en casos en los que no os quede más remedio porque el animal esté muy lejos, no podéis acercaros, etcétera, pero sí que recomiendo bastante el uso del 1,4x, aunque el enfoque hace que sea más lento, lógicamente, que con el objetivo simplemente, pero sí que el resultado que da es bastante bueno. Bueno, pues llegamos ahora a un apartado que seguramente os interesa bastante a todos vosotros y es la calidad. ¿Qué calidad ofrece cada uno de estos dos objetivos, el Panasonic versus el Olympus? Vamos a comparar cómo se comportan a distintos diafragmas cada uno de estos objetivos contra sí mismos y después os compararemos el uno contra el otro. Vamos a centrarnos en la focal de 400 milímetros porque pensamos que es la más interesante en un objetivo de este tipo, objetivos que lleguen a focales de 100 o 200 milímetros. Para micro 4 tercios hay muchos y con más calidad que este, pero donde destacan es precisamente en conseguir una larga longitud focal, así que es ahí donde nos vamos a centrar. Tenemos en primer lugar el objetivo de Leica, que es el primero que vamos a analizar, el 100-400, que veis aquí. A la derecha vamos a tener la imagen a diafragma f6,3, que es el diafragma más abierto que nos permite a 400 milímetros, y a la izquierda vamos a ir cambiándolo. Empezamos en f8. Si vemos la tabla de gráfica MTF, podemos darnos cuenta de que este objetivo a f6,3 o a f,8 o a f8 se comportan prácticamente igual, es decir, podemos utilizarlo a diafragma más abierta a f6,3 sin problema. Vale, pues vamos a hacer zoom. Y vemos, como decía antes, que apenas hay diferencia en cuanto a calidad de imagen entre una y otra. Vamos a aumentar un poquito más de todas formas. A 2,1, ahí, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar en la imagen de la izquierda, vamos a ir aumentando el diafragma. Vamos a ver ahora la fotografía a f11, cómo sería. Pero ahí se ve ya que pierde un poquito de nitidez, se ve que pierde un poquito de resolución. Si aumentamos el diafragma, esto va a ocurrir todavía más. Esto es a f16. En el centro, a f22 en el centro, y esto que me está moviendo en el centro también pasa obviamente incluso más en los bordes hay más diferencia. Fijaos por ejemplo en este trocito de pintura que se ve en la pared, aquí tiene definición, aquí se llega a vislumbrar lo que es, pero aquí se ha perdido prácticamente, queda empastado. Ahí lo podemos ver en todos los detalles, como sobre todo en las esquinas, bueno, tanto en las esquinas como en el centro. Como a f11, a f22 este objetivo pierde bastante. Es lógico porque a partir de f16 a f11, con un objetivo con un sensor micro 4 tercios como tiene esta cámara, la Olympus OM E1 Mark III que hemos usado para las pruebas, presenta problemas de difracción. Vamos a ver ahora qué tal se comporta el objetivo de Olympus 400 milímetros. Tenemos aquí a la derecha al diafragma más abierto. Lo vamos a comparar con varios diafragmas. Ahora está en f6,3, a la izquierda lo veis a f8, es el que vamos a ir variando. En f8, si hacemos zoom,
Si hacemos zoom, vemos que la imagen es bastante similar en cuanto a su nitidez. Parece que tiene un poquito más, de hecho, la imagen de la derecha, f6.3, que a f8, la de la izquierda. Vamos a compararlo a 2 a 1 y podemos ver que efectivamente la imagen a f6.3 tiene mayor nitidez. Y si cerramos aún más el diafragma, es decir, vemos esta fotografía a f11, aún va a ser más evidente. Tanto en el centro, que sería esta parte de aquí, como en los bordes. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se ve bastante bien la grieta y aquí se empieza a perder. Si cerramos más el diafragma, si vemos la fotografía a f16, lo notaremos todavía más, y a f22 también. Por tanto, este objetivo, igual que el de Panasonic, no es recomendable usarlo a diafragmas cerrados. Lo mejor sería usarlo a f6.3 o a f8. Y ahora vamos a ver algo que seguramente os interesa mucho a todos vosotros, y es comparar la calidad entre ambos objetivos. Vamos a medir cuál de los dos objetivos tiene mayor resolución o mejor resolución. Lo vamos a hacer con esta fotografía y con otra que veremos luego. Con esta primera fotografía tenemos a la izquierda el objetivo de Leica a su diafragma más abierto, 6.3, y a la derecha el objetivo de Olympus 100-400 a su diafragma más abierto también, que es 6.3. Si ampliamos, veremos que en el centro tiene un poco más de nitidez el Leica, que está a la izquierda, al Olympus, que está a la derecha. Vamos a ver a una relación 2:1 para que lo podamos apreciar mejor, ¿de acuerdo? A ver, ahí. Y en otras partes de la imagen, por ejemplo, esta otra que hemos usado anteriormente para compararla dentro del mismo objetivo, también vemos que a la izquierda el Leica tiene mayor nitidez que la imagen a la derecha. Pero hemos visto que a la izquierda y en el centro tiene mayor nitidez. Aquí tenemos otra parte del centro en el que se ve mejor también la nitidez, mejor nitidez en el Leica a la izquierda que en el Olympus a la derecha. Pero si esto pasa en el centro y en la izquierda de la imagen, ¿qué pasa en la derecha? Pues en la derecha es al contrario. En la derecha de la imagen, el Olympus tiene mejor resolución que el Leica. Podéis apreciarlo aquí, por ejemplo, en esta parte, en esta otra gota de pintura que cae. En este agujero blanco, en esta parte de pintura blanca en la pared, también se aprecia mejor, que tiene más resolución el objetivo de Olympus que el Leica. ¿Vale? Aquí también se ve bastante bien que es así. A f8 vemos lo mismo. Hay mayor resolución si hacemos aumentos. Hay mayor resolución en el centro, en la imagen de la izquierda, esta parte de aquí, que es con el objetivo Leica 100-400, que en la parte de la derecha, que es con el objetivo Olympus 100-400. Vamos a aumentarla a 2 a 1 para apreciarlo mejor. Efectivamente, el Leica tiene mayor resolución que el Olympus. Si nos vamos a la parte de la izquierda, vemos también que el Olympus tiene una menor resolución, pero en la parte derecha de la imagen, como habíamos visto antes, presenta mayor resolución y mayor nitidez el objetivo de Olympus a la derecha que el de Leica. ¿Qué quiere decir? Esto pasa en todos los diafragmas. En la parte central y en la izquierda de la imagen, por lo menos con estos objetivos que hemos probado, el Leica es un poquito superior. En la parte derecha de la imagen, en la parte derecha de la fotografía que estamos tomando, el objetivo Leica tiene algo más, el objetivo Olympus, perdón, tiene algo más de resolución que el Leica. Y esto es algo que ocurre en todos los diafragmas. Lo hemos visto en f6.3, que era el más abierto, en f8 y aquí, por ejemplo, en f16 también. Si aumentamos la imagen, vemos que en el centro la nitidez es muy similar, incluso ahora ya es un poquito mejor en el objetivo Olympus, como veis aquí. En la parte izquierda de la imagen
Pues yo lo veo bastante igual, no sé cómo lo veis vosotros, podéis escribir en los comentarios si percibís diferencias entre uno y otro. Y en la parte de la derecha el Olympus sigue siendo un poquito mejor que el Leica. Vamos a comparar ahora ambos objetivos con un sujeto que está prácticamente enfocando infinito, que está muy lejos, como son estas terrazas que tenéis aquí. Vamos a hacerlo con los objetivos a 400 milímetros, su diafragma más abierto, que es 6,3 en ambos casos. El Olympus es el que está a la derecha, la imagen de Leica a la izquierda. Vamos a aumentar ahora para ver cómo es la nitidez en la zona central. Si os fijáis, es un poquito más nítido Olympus, lo podéis ver sobre todo en esta zona de las rejas de aquí delante, es decir, este Olympus que lo tenemos a la derecha es más nítido y esto pasa en toda la imagen. Si aumentamos, por ejemplo, las letras de esta caja que están aquí, lo vamos a poder apreciar mejor, como a la izquierda apenas se distinguen las letras y a la derecha sí se ven bien. Vamos a ir ahora a ver la parte de arriba de la imagen, arriba a la izquierda, en el que también se aprecia un poquito mayor de resolución en el de Olympus, un poquito más. Vamos a la parte de la derecha arriba, que vimos que el punto dulce del objetivo de Olympus o el débil de Leica era la parte de la derecha. Las letras se ven mucho mejor, las letras de la antena, con el objetivo Olympus que con el Leica. Y en estas líneas que hay en la toma de aire acondicionado también se ve muy claramente más nítido con el Olympus. Vamos a compararlos ahora con diafragma f8, pero antes debo indicaros que para tener una mayor resolución a la hora de hacer la prueba, he hecho unas fotografías con la función de Sensor Shift de la cámara de Olympus OMD M1 Mark III, que lo que hace es mover el sensor píxel a píxel mientras estás haciendo la fotografía y de esa forma consigues una resolución mayor que nos va a venir muy bien para hacer la comparación. Tenemos 50 megapíxeles frente a 20 megapíxeles de una foto normal con esa cámara. Es una opción muy interesante cuando queráis hacer fotografía con una mayor calidad, pero hay que tener en cuenta que no tiene que ser sujetos estáticos, no pueden ser objetos que se muevan. Bien, pues si aumentamos la imagen a f8, vamos a ver que en el centro la calidad de los dos es bastante similar, quizá un poquito mejor el Leica a la izquierda, pero muy similar. Si nos vamos a la parte de la izquierda de la imagen, ahora sí que queda muy claro en las letras de la caja que tiene mayor resolución el objetivo de Leica que el Olympus. Sin embargo, como ya nos ha pasado otras veces con fotografías anteriores, por ejemplo las que vimos de la pared, si en la parte derecha de la imagen el objetivo de Olympus tiene mayor resolución, mayor nitidez que el Leica. Se ve claramente aquí en todas las líneas de esta entrada de aire acondicionado. Y mientras que con el Leica apenas se aprecian. Y en las letras también se ve claramente. En las letras de la antena en la parte de la derecha tiene mayor resolución el objetivo de Olympus, este a la derecha, que el objetivo de Leica. Por tanto, podríamos decir que son objetivos en el que el Leica a 400 milímetros se comporta un poquito mejor en el centro y a la izquierda, mientras que el Olympus tiene una mayor resolución en la parte derecha de la imagen, al menos con estos dos objetivos que hemos usado para este test, para este análisis que os hemos traído. Bueno, pues dinos qué te parece, en comentarios puedes escribirnos si tienes alguno de estos objetivos, qué resultados has tenido con ellos, qué puntos dulces o qué puntos débiles piensas que tiene cada uno y qué te parece un poco en general. El Panasonic es un objetivo más ligero y más compacto que el Olympus. Es curioso que su diafragma más abierto a 100 milímetros sea f4, mientras que este tiene f5, cuando es un objetivo, como digo, más pequeño y más compacto. Es más pequeño en todas sus dimensiones, mide 171 milímetros de largo, mientras que el Olympus mide 205 milímetros, es decir, 3,5 milímetros más. Como veis, plegado a 100 milímetros es bastante más pequeño el de Panasonic,
Pero si lo ponemos a 400 milímetros, si ponemos los dos a 400 milímetros, también se aprecia que es un poquito menos largo que el de Panasonic que el de Olympus. En cuanto al peso, el Panasonic es un poquito más ligero, con 1025 gramos, frente a los 1190 que pesa el Olympus. Son solo 160 gramos de diferencia, eso sí, ambos pesados con el parasol, porque recomendamos llevarlo siempre, pues si te encuentras con una situación con luces parásitas en la cual el parasol te viene bien para evitar precisamente ese problema. Y el peso es sin el anillo del trípode. Con el anillo del trípode, en el caso de Olympus, son 200 gramos más, por lo tanto pesaría casi 1400 gramos. La verdad es que es un peso sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que equivalen a un 200-800 milímetros, como hemos dicho. Por comparar un objetivo como el 150-600 milímetros de Sigma, para full frame se queda en 600 milímetros y pesa 2 kilos, es el doble que estos objetivos, y el que pesen tan poco, el que pesen apenas 1 kilo, hace que sean muy fáciles de llevar y de utilizar a pulso, sin necesidad de usar un trípode. En cuanto al filtro, ambos utilizan una rosca de paso de 62 milímetros, con lo cual los hace compatible con otros objetivos de su marca, en el caso de Olympus con el 12-100 mm f4, en el caso de Panasonic con el 12-60 mm f2,8 4. Por tanto, con solo dos objetivos cubrimos toda la focal, con solo dos objetivos de cada marca cubrimos toda la focal, que va desde los 12 milímetros hasta los 400 y que en equivalente sería desde 24 milímetros hasta 800 milímetros. Con solo dos objetivos la verdad es que está muy bien. Bueno, pues nos queda por saber el precio. En el caso del recién lanzado Olympus cuesta 1.300 euros, 100 euros más barato que el Panasonic, que cuesta unos 1.400 euros, aunque de este objetivo se pueden encontrar bastantes ofertas. Puedes encontrarlo más barato y que llegue, por ejemplo, al precio del de Olympus. Bueno, como conclusión podemos decir que Olympus por fin se ha lanzado a fabricar un objetivo que estábamos esperando muchos para el formato micro 4 tercios, muy indicado para la fotografía de fauna, de deportes y en fin de sujetos que están lejanos. Hasta ahora solamente existía el Panasonic 100-400 milímetros, que da muy buen resultado, como habéis visto. A partir de ahora tenemos estos dos y a final de año habrá tres opciones porque se añade el 150-400 milímetros f4,5 Pro de Olympus. Siempre es bueno contar con distintas alternativas para elegir aquella que mejor se adapte a tus necesidades y también a tu presupuesto, claro. En Fotoinfo nos interesa mucho tu opinión. Cuéntanos qué te ha parecido la review de estos dos objetivos, si tienes alguno de ellos, qué experiencia has tenido, si piensas comprarte alguno de estos dos. No olvides por favor darle al like, también al botón de suscribir y a la campanita para que cuando subamos nuevos vídeos a nuestro canal los recibas inmediatamente. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hola a todos fotógrafas y fotógrafos, soy Juanma Peral y hoy en Fotoinfo vamos a ver dos objetivos muy interesantes para fotografiar naturaleza y deportes. Hablamos del recién introducido Panasonic, no, este es el Olympus, y el Panasonic 100-400 milímetros F... F... ¡Corta, África! Soy Juanma Peral y hoy en Fotoinfo os traemos una comparativa. Alonso, no me hagas burla. Páralo. Objetivos muy interesantes para fotografía de naturaleza y deportes. Hablamos de estos dos objetivos 100-400 milímetros. Toma 10. Y son muy interesantes para fotografiar naturaleza y deportes. Esto yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Sí. ¿He peinado? Es que no me veo bien. Otra vez. Hola a todos. Hola a todos fotógrafas y fotógrafos. Soy Juanma Peral. Alonso, deja de hacer burla. El otro es un objetivo de focal fija. No es de focal fija porque es un zoom. Corta. Me pica la espalda. Otra vez. No puedo con Alonso. Toma 58, 1250 y 99
70.000, 50, 80.000. Gracias. Claca. Veremos. No vamos a ver nada porque está puesta la zapata. Vamos a quitarla. Grabamos. Toma 72, por ejemplo. Claca. El primero, el botón de... Vamos, botones. Ole, 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 ole los botones. Si vas a hacer fotografías verticales, pues te queda bastante... Te queda. Venga, que te queda. Esto. ¿Y ahora qué, amigo? Como el focus stacking... No, el focus stacking no, que ese solo va con algunos objetivos de Olympus. Repetimos. En este caso, como digo, ahora tendremos 3 a final de año. Para anda, que está la sirena. No tienen recubrimiento de goma ni nada que se pueda desprender. ¡Desprender! Toma 50. Es bueno tener distintas alternativas para así adaptarse a la que más... ¿A qué te adaptas? ¿Qué lo he dicho? José, ya había acabado, solo me quedaba decir que eran compactos y ligeros.